en una sociedad. Voy a volverlo a leer para que usted lo entienda mejor. Justicia es un concepto que se refiere a la equidad, imparcialidad y aplicación de normas y leyes para asegurar la igualdad y el respeto. La justicia lleva dos partes muy centralizadas, muy definidas, muy claras, que es asegurar la igualdad y el respeto. La justicia se aplica para asegurar, para que se aplique ¿qué? La igualdad y el respeto a los derechos de las personas en una sociedad. Ahora, ¿cómo define el diccionario la palabra venganza? Porque hay que ir entendiendo lo que cada una de estas palabras representan. ¿Qué significa según el diccionario venganza? Escuche esto, porque usted es probable que en algún momento de su vida se haya vengado o se quiera vengar. Y ojo con esto, la venganza es la acción de hacerle daño o perjudicar a alguien, oiga, como respuesta a un daño previo o a una ofensa percibida. Es un acto de represalia motivado por el deseo de hacer sufrir a quien se considera responsable de algún mal. ¿Entendieron? ¿Me están viendo así como que están aquí? ¿Me están viendo? O los tengo bien capturados, o ya se me fueron. ¿A dónde se me fueron? Regresen. La venganza es la acción de hacerle daño o perjudicar a alguien, escuche, como respuesta a un daño previo o una ofensa percibida. Me lastimaron, me hicieron mal, entonces ahora yo voy a responder. Es un acto de represalia motivado por el deseo de hacer sufrir a quien se considera responsable de algún mal. Al victimario, voy a hacerle sentir lo que me hizo. El que me la hizo, me las paga. Tú me las hiciste. Oh, bienvenido, me da gusto volverlos a ver ustedes dos. Tú me la hiciste, ahora vos me la pagás. Me fuiste infiel, ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Ah, me gritaste, vas a ver lo que voy a hacer. Me dijiste, ahora vas a ver lo que voy a hacer. Es una represalia, la venganza es una represalia. Pero vamos con la última palabra. Y hay algo que también quiero puntualizar en esto. ¿Qué actos se cometen en una venganza? ¿Qué actos puedo cometer yo cuando tengo el deseo de vengarme? Escriban esto. La venganza se puede manifestar de diversas maneras. 1, difamación. Fíjense que cuando una pareja está mal y él o ella se quiere vengar, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Ah? Habla mal. ¿Cómo se le llama eso? Difamación. Cuando una pareja está mal, me la hiciste sinvergüenza, desgraciado. Ahora, ¿qué va a hacer la persona? Ya sea el esposo o la esposa, comienzan a hablar mal. Y hermano, usted ni se imagina cuando esos casos llegan a la corte. ¡Wow! Las cosas que salen en la corte ante el juez. Comienzan a salir las cosas que usted jamás se imaginó que iban a surgir o de las que se iban a... Creo que los jóvenes están saliendo. Pueden salir los jóvenes. Perdón. Hilda, no me hiciste señal. ¿Dónde está Hilda? Ya se fue. Ok. Salgan los jóvenes. Los jovencitos de preadolescentes y adolescentes. Ya los más grandecitos se quedan acá. ¿Dónde está Adrián? ¿Adrián? Entonces, comienzan en las cortes a decirse, nunca me lavó los calzoncillos.
era una cochina. No me planchaba. Lonche, eso no existía. Y comienza a hablar mal, a difamar a la otra persona. Y ella dice, y si supiera lo asqueroso que era. No le gustaba lavarse la boca, siempre le apestaba. Entonces, la forma de cómo algunos se vengan, los actos que se cometen, la venganza es difamación, agresión física, daño emocional o material. Me voy a vengar. Si no la golpea, comienza a agarrar las paredes y hacerle hoyos a todas las paredes. Comienza a desbaratar las cosas, le da vuelta. Yo conocí, hermano, a una mujer, pero así era la cosita. Y flaquita, chiquitita. Pero esa mujer agarraba los muebles, hermano. Tenían unos muebles clásicos, de eso usted sabe, clásicos, ingleses, pesados. Ese pedacito de mujer, los agarraba como que si, hermano, tenía una fuerza, yo creo que tenía la fuerza del Gadareno. Estaba poseída por una legión. Entre otros actos destinados a hacerle daño a la persona que se percibe como responsable de algún mal, estos actos pueden variar en su naturaleza y gravedad según la situación y las circunstancias. ¿Hasta qué punto puede llegar una persona? ¿Qué actos puede cometer una persona por quererse vengar? Matar. Un crimen, un asesinato por la venganza. Vamos entendiendo la última palabrita de este tema. Dijimos, ya entendimos lo que es justicia, ya escuchamos lo que es venganza y algunos de los actos que se pueden cometer en un estado de venganza o en un sentimiento de quererme vengar. Pero vamos a definir la última palabra, que es juicio. ¿Qué es juicio? Un juicio es un proceso legal mediante el cual se evalúa. ¿Qué hace la ley cuando se lleva un caso a juicio? La ley comienza a evaluar. Aquí tenemos personas que han estudiado, tomaron alguna carrera de leyes y entienden un poco este concepto. Analizan o emiten un juicio sobre algo o alguien. Cuando hay un juicio, se tiene que, número uno, evaluar. Se tiene que analizar el caso. En el ámbito legal, es un procedimiento formal en el que se determina la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de un delito. Mientras que en un sentido más amplio puede referirse a la capacidad de juzgar, evaluar o formar una opinión sobre algo. Ahora quiero que me acompañen a la Biblia. Vámonos a la Biblia. Y hay algunos versículos que yo quiero que ustedes los escriban, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Vamos rápido. Ayúdenme, por favor. Así que escriban rápido. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Quiero que escriban Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. Y vamos a llegar hasta ahí. Y ahora, entonces voy a volver a repetir estos versículos. Hebreos 10:30, Romanos 12:19, Deuteronomio 32:35. Y ahora nos vamos a ir a un pasaje de la Biblia que a ustedes esto les va a causar una impresión tremenda.
Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 34. ¿Prendieron el calentón acá? Yo siento calor. Ok, Génesis capítulo 34. Y en ese capítulo 34, quiero que leamos versículo 25. Solo voy a leerles este versículo y luego les voy a explicar la historia, el contexto del texto para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando acá. Capítulo 34, versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, escuche esto, esperaron. ¿Quiénes? No se preocupe, ahorita vamos a entender la historia. Esperaron. 3 días pasaron. Cuando sentían ellos el mayor dolor. Oiga, cuando sentían ¿qué? A ver, ¿están acá? Cuando sentían el mayor dolor. 2 de los hijos de Jacob. Hay 2 cosas aquí que hay que evaluar. Número 1, el tiempo que esperaron. ¿Cuánto tiempo dejaron pasar? 3 días. Hay que ver de que estas personas ya venían con un acto premeditado. Ya lo estaban ellos procesando en la mente. Ya ellos ya lo venían. Mire lo que pasa. Entonces, número 1, esperaron el tiempo. Número 2, cuando estaban en su mayor ¿qué? Dolor. En su momento más bajo. En el momento más doloroso. Que dice, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron sobre, ¿cómo dice ahí? Y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos los varones. ¿Cómo estaba la ciudad? Ok, ahora ya van 3 cosas que hay que evaluar. Escriba estas 3 cosas. Número 1, el tiempo que esperaron. Ese tiempo habla de que era un acto premeditado. Ya ellos lo estaban procesando en la mente, ya ellos lo estaban analizando, ya ellos lo habían concebido. 2, esperaron el momento cuando había mayor dolor, en el momento más bajo. Cuando las otras personas no podían defenderse, cuando las otras personas estaban en su momento más bajo. Y número 3, escuche esto, los encontraron como desprevenidos. 3 cosas muy importantes que hay que valorar en el momento que estos 2 hijos de Jacob sacaron las espadas y empezaron a matar a todos los hombres. Ahora, cuando usted escucha la historia, usted va a decir, ¿tenían razón de hacerlo, sí o no? Miren lo que pasa. Dina, bueno, voy a empezar con la historia. Jacob, quien es el padre de los patriarcas. Cuando nos referimos a los patriarcas, nos referimos a los 12 hijos de Jacob, de donde provienen las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Usted sabe que en Israel la nación entera se definió por sus tribus. La tribu de Rubén, que fue, o Judá, el primer hijo mayor de Jacob. Rubén, Simeón, Leví. Luego tenemos Aser. Luego tenemos Zabulón. Luego tenemos Isaacar. Luego tenemos a José, Benjamín. Todos estos, los 12 hijos de José. Ahora, dentro de los 12 hijos de José, los hijos de José fueron concebidos por 4 mujeres. Perdón, de Jacob, gracias. Los 4 hijos de los hijos de Jacob fueron concebidos por 4 mujeres. Jacob tuvo 4 mujeres. La primera fue Lea, que era mujer que él no quería. Pero el bandido de su suegro le dio a la mayor
sabiendo que no era la mujer que él quería, porque Jacob se había enamorado de Raquel, pero Raquel era menor que Lea. Lea era mayor y la costumbre en ese pueblo era que la mayor no podía quedarse en la casa sin casar y que la menor saliera casada. Tenía que ser primero la mayor. Y el suegro de Jacob le mete a Lea, imagínese usted, sin que Jacob quisiera a Lea. Aparte de eso, como Jacob había trabajado 7 años por Raquel, en aquellos años se trabajaba para que el hombre pudiera obtener a la hija de aquel hombre, para que el enamorado la pudiera tener. Ojalá y así fuera en estos tiempos, ¿verdad? ¿Te quieres casar con Abigail? 20 años, trabájame. Y todo lo que ganes me lo vas a dar a mí. Eso fue lo que hizo el suegro de Jacob. El suegro de Jacob le dijo, mira, ¿querés a Raquel? 7 años te va a tocar trabajar. Cuando cumplieron los 7 años, el bandido no le da a Raquel, le da a Lea. Como se la dan con la cubierta ahí tapada, que sabe Jacob, hasta que ya está en el acto. Se da cuenta que no es Raquel, que es Lea. Y ahora llega Jacob con el suegro y le dice, hey, ¿me diste la que no era? Le dice, bueno, si quieres a Raquel, 7 años más. Los 7 que trabajaste por Lea, okay, por Raquel, los primeros, ya te di a Lea. Ahora te quedan 14 años para que luego le dieran a Raquel. Entonces Jacob tiene a Lea como mujer y tiene a Raquel como mujer. Y resulta que Lea le empieza a dar hijos. Pero Jacob, a quien amaba, era Raquel. Jacob, con quien quería compartir su vida, era con Raquel, pero Raquel tenía un problema. Raquel no le podía dar hijos. Entonces, ¿qué hace Raquel? Tiene una criada y la criada se llama Bila. Y Raquel le dice a Jacob, Jacob, pues yo no te puedo dar hijos, métete con la criada. Jacob, ni corto ni perezoso, no la pensó 2 veces y dijo, venga para acá. Entonces, tuvo hijos con Bila, tuvo hijos con Lea. En algún momento Lea dejó de darle hijos a Jacob. ¿Y qué pasa? Entonces que ahora viene Lea y parece que estaba en competencia con Raquel, porque ahora Jacob tenía hijos de Raquel, pero que no eran de ella, sino de la criada, de la que le servía. Y ahora viene Lea y como ya no le está dando más hijos, viene y le dice a Jacob, pues métete con mi criada, que se llamaba Silpa. Entonces ahora Jacob tiene 4 mujeres. Y de las 4 mujeres, 12 hijos. Que son entonces conocidos como los patriarcas de la nación de Israel, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Pero dentro de ellos había una jovencita. En la relación de Jacob y Lea, de esa relación entre ellos dos, nacieron 5 hijos más Dina. Eran 5 hermanos de papá y mamá. Y Dina, que era la mujercita, era la más chiquita de esa relación. Recuerde que Lea fue la primer mujer de Jacob. Los primeros hijos con Lea fueron los mayores, obviamente, porque Raquel vino 14 años después. Entonces, los primeros hijos que Jacob tiene es con Lea. Y con esos hijos nace una niña llamada Dina. Hermosa. Dicen que Dina era una joven hermosísima, bellísima era la muchacha. Tenía 5 hermanos mayores, entonces tenía una sobreprotección Dina. A Dina no la dejaban ir por ahí, porque allá estaban los hermanos. ¿Para dónde vas? A Dina, que anduviera cerrándole el ojito ahí a un hombre, ahí andaba Rubén. ¿Por qué le cerraste el ojo a ese? A ver, Judá la llamaba y le decía, ¿qué andas haciendo vos platicando con ese surumbato que anda por ahí? Entonces había de los hermanos mayores de Dina una sobreprotección. Y resulta que parece que Dina se cansó de esa sobreprotección. Eso está en la Biblia, usted lo puede leer. Hay historias tan fabulosas, tan fantásticas en la Biblia, que yo no sé por qué usted no lee la Biblia. Entonces un día parece que Dina se sintió demasiado, y Dina, la palabra Dina, el nombre Dina significa inocencia, la que es inocente. Parece que un día Dina ya no soportó aquello
de los hermanos y la presión de la casa. ¿Y sabe lo que hizo? Se fue por ahí con las mujeres a ver cómo eran las mujeres de afuera. Ella quería conocer un poquito el mundo. Ella quería conocer un poquito cómo eran las cosas allá afuera, porque en su círculo familiar ya ella se sentía como que ya estaba agotada de lo mismo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Que es lo que tiende a pasar con jovencitos y jovencitas que se rebelan del sistema de sus padres. Cuando ya un jovencito y una jovencita ya no acepta el sistema de sus padres, entonces se rebela contra ese sistema y toma la decisión de salirse del sistema de la familia a querer experimentar algo por fuera, porque la presión es demasiado adentro. Y eso le pasó a Dina. Dina dijo, esto es demasiado para mí. Así que ahora va Dina y se sale. Escuche, cuando Dina sale a la ciudad a ver cómo eran las otras mujeres, hay un joven que la mira. ¿Cómo sale Dina? Sola. Se salió, se fue. Allá hay un hombre que la pesca, hijo de Siquem. Y ese muchacho, cuando mira a Dina, aquella jovencita era bella, hermosa, la agarra este hombre a la fuerza y la viola. A la fuerza la agarró y la violó. Sí, al tesorito de aquella familia, a la niña mimada de aquellos 5 hermanos mayores, a la niña de la casa, la agarra este hombre, si no me equivoco era Amor, la agarra a la fuerza y la viola. Lo curioso de esto es que una vez que la viola, o sea, tuvo relaciones con ella a la fuerza, sin que ella consintiera. Entonces, a la fuerza. Pero una vez que pasa el acto de la violación, ¿qué creen ustedes? Se enamora él de Dina. O sea, la sometió a la fuerza, la agarró a la fuerza y luego la suelta, pero él queda enamorado de ella. Y mire lo que hace. Entonces Amor va y habla con su papá Siquem. Ella regresa a casa. ¿Cómo regresa a casa? Desprestigiada, violada, violentada, abusada sexualmente. Una jovencita con una virginidad pura. Una mujer, su nombre lo decía todo, inocente, inocencia. A través de esa violación pierde su inocencia. Deja de ser esto se me está apagando. Deja de ser aquella jovencita que de pronto era inocente, que tenía una mentalidad sana y por una violación se enturbia y se pierde la inocencia. Ahora, ¿cómo viene? Viene abusada, manoseada por las manos de un hombre perverso, de un hombre que a fuerzas la agarró y ahora su cuerpo trae las huellas y las manchas del abuso de aquel hombre. ¿Cómo llega a casa? Llega con su papá, con Jacob. Lo curioso de esto es que Jacob aparentemente no hizo nada. Jacob se dio cuenta de que a su propia hija la habían violado. Pero Jacob hizo esto. Se quedó de brazos cruzados. Jacob dijo, bueno, ya pasó. Pero no fue la misma reacción de los hermanos mayores. Escuche esto. No fue la misma reacción de los hermanos mayores. Jacob, el padre, lo tomó porque al parecer Jacob traía un problema. El problema de Jacob es que era un usurpador, un ladrón, pero con miedo. Jacob era un miedoso. Su nombre, Jacob, significa usurpador, quien toma el lugar de alguien más. Y todo el tiempo Jacob vivía huyendo. Parece que Jacob era de esos tipos de temperamento melancólico flemático. Evitan la confrontación, no quieren la confrontación. ¿Para qué estarme metiendo en esos problemas? A la hija la acaban de abusar, a la hija la acaban de violar y el padre se queda de brazos cruzados. Porque Jacob era un miedoso, no le gustaba confrontar los problemas, lo que él prefería era huir, correr. Huyó de Esaú, allá se fue, a donde encontró a las 2 mujeres. Regresa de allá, huyendo.
del suegro, y ahora se topa otra vez con su hermano Esaú. Ahí anda huyendo, ahí anda corriendo. Perdone que diga esto, era una bola de miedo Jacob. Todo era miedo. Entonces llega la hija dañada, abusada, golpeada, herida, y por los miedos que hay en Jacob, Jacob se queda de brazos cruzados, pero los hermanos no. Entonces viene Hamor, habla con su padre Siquem y le dice: papá, yo me enamoré de esa muchacha. Ahora el papá sabía lo que él había hecho. El padre sabía lo que el hijo había hecho con la muchacha. ¿Cuál era lo correcto? Jacob debió de haber puesto orden. ¿De dónde tenía que venir la justicia? Del padre. El padre Jacob debió de haber puesto orden ahí. Pero donde está la autoridad ausente, donde hay carencia de autoridad, entonces surge la violencia. Donde hay carencia de autoridad. ¿Me está escuchando? Entonces, ahí quien debió de haber empleado la justicia, quien debió de haber empleado el orden, era Jacob, pero Jacob era un miedoso. Entonces, ahora viene este otro sinvergüenza que viola a la muchacha, va con su padre llamado Siquem y le dice: Siquem, estoy enamorado, papá, de esa. Pero la violó, hijo. Sí, pero es que la amo. ¿Qué debió de haber hecho Siquem? Otra figura de autoridad. Otro que debió de haber ejercido autoridad. ¿Qué es lo que hace? Lo alcahuetea. Le dice: ¿de veras está enamorado? Sí, pero usted sabe que la violó, ¿verdad? Usted sabe que nos podemos meter en problemas. Sí, pero es que la amo, papá. ¿Qué debió de haber hecho Siquem? Usted ahora lo que va a hacer es pagar las consecuencias de eso. Debió de haber puesto orden. La autoridad debió de haberse ejercido. Siquem debió de haber disciplinado a Hamor. Debió de haberle puesto orden. Pero en ausencia de autoridad, se violentan las cosas. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien o no? Aquí hay un punto muy importante que yo espero que ustedes lo están procesando. Cuando usted como padre o como madre no ejerce la correcta autoridad, cuando hay carencia de autoridad, entonces se están provocando otras cosas dentro de ese hogar. Cuando usted como padre no pone orden en esa casa, cuando usted como madre no pone orden, cuando usted como padre no ejerce su autoridad en esa casa, entonces la carencia de autoridad va a provocar la violencia. ¿Ah? Viene Siquem ahora como que nada ha pasado, como que nada pasó, el papá del violador, y le dice a su hijo: bueno, pues vamos entonces a hablar con la familia. Yo no sé si él pensaba que casándose con la muchacha iba a enmendar el error. Si ya, bueno, ya que le pidan matrimonio, entonces ya se acaban los problemas. Hermano, todo tiene consecuencias. Carencia de autoridad, carencia de orden, carencia de juicio correcto va a crear violencia. ¿Estamos acá? Lo estoy viendo muy serio. Sonría, que Cristo le ama. Sonría, que Cristo le ama. Sonríe el que esté ahí al lado, que Cristo le ama. Entonces ahora viene Siquem. Esta historia está increíble. Está increíble esta historia. Ahora viene Siquem con el violador. Imagínese usted el victimario. Con el papá alcahuete. A la casa de Jacob. A donde está la muchacha violada, herida, lastimada. Y viene y le dice: mira, mi hijo está enamorado de tu hija. Pero él la violó. Sí, pero la ama. Y él quiere casarse con ella. Quiere hacer una relación. Mire la astucia. Ya no de Jacob. Aquí ya no fue Jacob. Aquí ya fueron los hijos. ¿Qué hicieron los hijos? Al ver la carencia de autoridad en el padre. Cuando los hijos vieron la carencia de autoridad de Jacob, entonces los hijos dijeron: bueno, mira, está bien, te la vamos a dar. Tú te puedes llevar a Dina, te la vas a llevar, pero todos nosotros tenemos una ley que cumplimos y ustedes la tienen que cumplir también si quieren ser parte de esta familia. ¿Cuál era la ley? Circuncidarse. Circuncidarse es agarrar la parte del varón, el prepucio, y cortarlo. Esa es la circuncisión. Imagínense usted, ya son hombres grandes, ya son hombres adultos.
Pero entonces vienen los hijos ahora y le dicen, si quieren ustedes a Dina, nuestra hermana, y llevársela, todos ustedes van a tenerse que circuncidar. Y aquellos hombres, Siquem, Amor, bueno, dijeron, está bien. Era tanto el amor, imagínense, del violador. Qué triste, qué feo es que alguien viole, que alguien abuse y que después todavía quiera adueñarse. Imagínese usted. ¿Ah? ¿Cómo estaba aquella muchacha? Póngase usted en los zapatos de Dina. Pero si fue el que me violó, lo hizo contra mi voluntad y ahora quiere que viva con él, si fue mi violador. Pero no hay autoridad, no hay orden. Entonces le dicen los hijos, circuncídense. Ahora, aquí es donde entramos al versículo 25. ¿Qué esperaron los hermanos de Dina? Dos de ellos, Simeón y Leví, hermanos mayores de Dina. Volvamos a ese versículo 25 y ahora usted va a entender mejor lo que está pasando en ese versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, ¿qué hicieron ellos? Esperaron. ¿Qué hicieron? Mientras estaban esperando, ellos estaban maquinando. Ellos estaban planeando. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué armas vamos a usar? ¿A qué horas nos vamos a meter? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos acá. Esperaron al tercer día cuando sentían ellos ¿qué? El mayor dolor. El mayor dolor. Cuando sentían el mayor dolor de haberse circuncidado, estaban débiles, estaban quejosos. ¿Usted cree que ellos tenían fuerzas para agarrar una espada y defenderse? ¿Ah? ¿No? Ellos no tenían fuerzas para defenderse. Y estos dos hermanos de Dina esperaron 3 días, esperaron el mayor dolor de ellos y los agarraron, como dice la última palabrita, desprevenidos. Sacaron sus espadas y los mataron a toditos. Pregunta, ¿hicieron justicia o hicieron venganza? Ahora sí pueden responder porque ya definimos lo que era venganza. ¿Qué hicieron ellos? ¿Justicia o venganza? ¿Pero por qué? ¿Por qué usted le llama venganza a algo que ellos provocaron primero? ¿Quién provocó primero? ¿Ah? Amor provocó la violación. ¿No estaban los hijos de Jacob persiguiendo justicia? ¿No querían ellos justicia por lo que le había pasado a su hermana? Pregunto yo, ¿el acto de matarlos no era por querer hacer justicia? ¿No querían ellos justicia? ¿Querían justicia, sí o no? Ellos querían justicia y llegaron, y como dice directora, era justicia, pero se volvió venganza. Porque vamos otra vez a la definición de la palabrita esta, venganza. Vamos a entender otra vez lo que nos define el diccionario como venganza. Dijimos, la venganza es la acción de hacerle daño o perjudicar a alguien como respuesta a un daño previo o una ofensa percibida. Es un acto de represalia motivado por el deseo de hacer sufrir a quien se considera responsable de algún mal. Entonces, sí, fue venganza lo que ellos hicieron. Buscando justicia. ¿Será que hay personas que queriendo buscar la justicia, encaminados a que se haga justicia, encaminados a que lo correcto se haga, terminan siendo vengadores y vengándose? Fue lo que le pasó a los hermanos de Dina. En particular a Simeón y Leví. Pero no olvide esto.
la carencia de la autoridad del padre por ambos lados. Por el lado de Amor en Siquem, por el lado de Jacob, por el lado de Dina, Jacob. Carencia de autoridad lleva a que los hijos tengan que actuar con violencia persiguiendo la justicia. Ellos querían justicia. Ahora, ¿cuál es lo correcto? Vayamos a la Biblia, es que la Biblia nos ubica. ¿Se acuerdan de los versículos que les di? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice Hebreos 10:30? Vamos a Hebreos 10:30. Porque entonces, si yo no quiero vengarme y yo lo que quiero es la justicia, ¿cuál es lo correcto? Entonces, ¿para qué existe el juicio? Porque es justicia, venganza o juicio. ¿Para qué existe el juicio? El juicio existe para prevenir la venganza. ¿Cómo se previene una venganza? ¿Cómo puedo prevenir la venganza? Llevándolo a juicio. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor. Si hay alguien que, y el término venganza, encajárselo a Dios, es como hacerlo un Dios malo. Realmente no es venganza el término que se debe de aplicar ahí, sino la represalia. El juicio lo hace Dios. De Dios es el juicio para traer la justicia. ¿Me está entendiendo? Es Dios quien debe de juzgar. Es Dios quien debe de traer el juicio para aplicar la justicia. Hubieron 3 hermanas de la nación de Israel. Es que hay tantas historias tan bellas. Porque en la cultura judía a las mujeres no se le daba heredad. Solo a los hijos varones. Los hijos varones eran los únicos que podían recibir herencia del padre. Las mujeres no. Y resulta que hubo un padre que solamente tuvo hijas, 3. No tuvo hijos. Si no me equivoco, se murieron o no tuvo. El asunto es que estas hermanas, ahora imagínense todas las propiedades del padre. Al morir el padre, iban a pasar a manos de desconocidos, de extraños. Y estas mujeres dijeron: a mi padre le costó, fue mi padre quien trabajó duro por esto. Escuche, ¿cómo vamos a perder lo que a mi padre le costó? ¿Cómo vamos a perder? ¿Cómo nos van a quitar lo que legalmente es nuestro? No puede ser. Pero por una ley establecida dentro de una cultura, ellas no tenían derecho a herencia. ¿Cómo podían vengarse ellas? ¿Cómo podían vengarse? Ellas podían falsificar papeles, ¿sí o no? Ellas podían vengarse falsificando papeles. Ellas podían irse a adueñar de los terrenos, posicionarse y decir: de aquí nadie nos saca. Pero ellas no hicieron eso. ¿Por qué? Porque para prevenir la venganza hay que buscar el juicio, para que el juicio conceda la justicia. Voy a volverlo a decir. Para prevenir la venganza hay que buscar el juicio, hay que buscar la ley, hay que buscar la corte, para que la ley establezca la justicia. Y así prevenimos ¿qué? Una venganza. Está aquella pobre mujer que necesitaba que le hicieran justicia. Dice que aquella mujer lloraba todos los días lloraba para que le hicieran justicia, todos los días. Esto lo habló Jesús. Y dice que todos los días iba ¿con quién? Con el juez. Entonces, la mujer podía haber actuado en venganza, pero para evitar la venganza buscó el juicio, buscó la ley, buscó la corte. Cuando yo busco lo legal, cuando yo busco la justicia, ahora hay que entender que la justicia, la ley, Dios la estableció en la tierra, dice Hebreo. Dios establece las leyes y las autoridades en la tierra para que usted y yo nos sometamos a ellas. Las leyes y las autoridades establecidas en la tierra son puestas por Dios.
Por eso es que la Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. ¿Cuál es lo correcto cuando hay ausencia de autoridad? ¿Cuál es lo correcto cuando yo no quiero actuar en venganza? Lo correcto es buscar el juicio, buscar la ley, buscar la corte. ¿Estoy obrando mal si busco la ley? ¿Estoy haciendo mal en llevar a esta persona ante la justicia? No, estoy previniendo una venganza. Si yo procedo legalmente contra alguien que me ha hecho mal, estoy buscando ¿qué? Justicia a través del juicio. Y eso es lo correcto. Yuhu. En asuntos que le corresponden a Dios, en asuntos que son de Dios, que usted dice, ¿cómo me vengo o no me quiero vengar de esta persona? Yo acudo a Dios. Dios, yo no quiero actuar de mala fe. Dios, yo no quiero actuar mal con esta persona. Dios, dejo esto en tus manos y créame que la justicia de Dios se va a emplear. Dios va a emplear su justicia y tarde que temprano Dios traerá juicio a esa persona. Por eso es que Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo escrito está. No os venguéis vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? La venganza, damas y caballeros, no es de Dios. La venganza no es de Dios. Todo acto, toda acción que sea por venganza, Dios no la aprueba. Entonces, ¿cómo vio Dios el caso de Simeón y Leví, que fueron y vengaron a su hermanita, a Dina, por la violación de Amor? Amor la viola. Y reacciona, ¿quién? Los hermanos, no el padre. ¿Cómo ve Dios esa situación? ¿Qué pasa? Jacob era quien debió de haber ejercido autoridad ahí. La persona más coherente, la persona más correcta, la persona con el juicio correcto debió de haber sido el padre. Pero en ausencia del padre, en ausencia de esa autoridad, en carencia de autoridad, los hijos se rebelan y los hijos tienen que actuar. Entonces actúan los hijos, matan al violador de su hermanita Dina. ¿Y cómo lo ve Dios? Dios lo deja. Dios lo permite porque a nosotros nos ha dado un libre albedrío. Pero el que actúa en venganza trae una semilla mala. Quien actúa en venganza se deja contaminar por un espíritu malo, porque ahora escuche esto. Ahora, estos mismos vengadores, que primero fue con su hermanita Dina, pero ahora nace un José. Y cuando nace José, Jacob amó a José. Génesis capítulo 38. Jacob amó a José porque era hijo de la mujer que él siempre había amado, Raquel. Y Jacob amaba a José. Raquel muere cuando tiene su segundo hijo llamado Benjamín. Y ella muere. Entonces, ¿cómo se queda José sin el calor de una madre? ¿Cómo se queda Benjamín? Los más chiquitos, los más tiernitos, los bebés de la casa, se quedan sin el calor de una madre. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob le da el cariño, le da el amor al bebé. ¿Y qué hace Jacob? Le hace una túnica de diversos colores, dice la Biblia. Una túnica hermosa. Él se la hace a su hijo José. Y se la da y se la pone. Y aquel hijo era especial para Jacob. Aquel hijo era único para Jacob. No sé si en algún momento llegó a amarlo más que a todos. Pero así se creyeron los mismos hermanos que se vengaron con Dina, que se vengaron de la situación de ellos. ¿Usted recuerda a los hermanos que se vengaron? Lo mismo, ¿por qué? Porque el vengador ya trae una semilla que es mala. Cuando aquellos ven que Jacob desborda su amor hacia José, se llenan de ¿qué? De odio.
sienten celo, porque eso es el vengador. El vengador, cuando se venga, ya trae una semilla mala. Y esa semilla va a germinar. Esa semilla va a crecer. Por eso la venganza no es buena. Diga conmigo, la venganza no es buena. Oh, es que quien me la hizo me la paga. No. Oh, es que se lo merece. Y oran, hasta oran. Sí, hay vengadores que oran. Señor, que le pase el tren de Santa Fe encima, que lo aplaste, que se lo lleve. Como la señora que me dice, pastor, en aquellos años yo era novato en el ministerio, estaba empezando en el pastorado, y aquella señora me dijo, pastor, ayúdeme a orar por una petición que tengo delante de Dios. Y yo le dije, ¿puedo saber? Me dice, Dios la sabe, Dios la conoce. Bueno, y yo pues por respeto, ahora aprendí a no hacer eso. Pero yo por respeto, ok. Entonces yo oraba, Señor, tú conoces la petición de tu hija, concédele, Señor, concédele lo que ella está pidiendo. Y yo orando por eso, porque no desconocía su petición. Hasta que un día el Espíritu Santo me inquieta y me dice, vi, pregúntale por qué quiere y dile que te diga. Así que yo voy con la hermanita y le digo, hermanita, venga para acá. Sí, pastor, usted siempre quiere, yo estoy orando por su petición. Pero a mí el Espíritu Santo me dice que yo tengo que saber cuál es su petición. ¿Cuál es su petición? Me dijo, para que el desgraciado de mi marido se muera. Yo estaba contribuyendo, hermano, a un espíritu de venganza de esa señora. Imagínese usted. Por eso la Biblia dice, en el orden de Dios, que hay oraciones que hacemos que son oraciones de necios. Que Dios no las escucha y nunca va a tener usted respuesta de esas oraciones, porque son oraciones de necios. Imagínense yo orando para que el Señor matara al hombre, a aquella mujer. Entonces, en el corazón del vengador hay una semilla mala. La persona que se venga, la persona que toma la justicia en sus manos, la persona que dice que ya suficiente le aguanté a este desgraciado, ahora me la va a pagar, me voy a meter con otro. Es que este desgraciado ahora sí, va a ver, lo voy a envenenar con veneno de rata para que se muera. Y las hermanas que, y los hermanitos que, ahora me las paga, ahora va a ver lo que yo soy capaz de hacer. Ahora, y comienzan a tomar la justicia en sus propias manos. Ahí, en ese acto de venganza, hay una semilla que se siembra. Esos mismos que se vengaron, esos mismos que fueron y mataron a Siquem y a Hamor por la violación que le hicieron, ya tenían una semilla que se les hizo fácil después agarrar a su hermanito menor, a José, y quererlo matar. Lo quisieron matar. No pudieron porque intervino Rubén, uno de los hermanos mayores. Le dijo, no. ¿Cómo lo vamos a matar? ¿Cómo vamos a manchar nuestras manos de sangre de nuestro propio hermano? Mejor dijo, Rubén, tírenlo en una cisterna, en un pozo. Pero ya Rubén había visto que el pozo no tenía agua. La idea de Rubén, dice la Biblia, era que los hermanos lo tiraran a ese pozo y después iba a venir Rubén a sacarlo del pozo para llevarlo otra vez con su padre. Pero los hermanos vengadores ya traían una semilla del diablo metido. Por eso es que en los vengadores hay una semilla de Satanás. Y tarde que temprano lo que hicieron por allá, lo van a repetir por acá. Agarraron a José, lo tiraron en la cisterna. Como se dieron cuenta que José no se murió porque la cisterna no tenía agua, en una escapadita que se da Rubén, se va. Vienen unos madianitas, mercaderes, que iban rumbo a Egipto. Y se les ocurre a los hermanos, ¿qué? Vender a su propio hermanito a esos madianitas mercaderes. Así que lo sacan. ¿Se imagina usted a José, el bebé de la casa, salir de la cisterna, contento porque ya sus hermanos lo están liberando, solo para ser vendido por gente extraña como esclavo? Ojo con los vengadores, porque los vengadores van a traer una semilla contaminada de Satanás. Y tarde que temprano el mal que hacen por aquí lo van a hacer por allá. Y lo que hicieron por allá lo van a hacer por acá.
Y así van a vivir toda la vida, vengándose, 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 con una semilla del diablo, que a lo único que los va a llevar es a su propia destrucción. Sin embargo, mire lo que es no tomar la justicia en sus manos. Mire lo que es no traer una semilla de venganza en el corazón. Que José, después de haber sido vendido por esos mismos hermanos, llega a la casa de Potifar, la mujer lo quiere acosar, lo acosa sexualmente, José sale huyendo, la mujer lo acusa después de que la quiso violar, lo meten preso a José en el calabozo. José está 3 años en el calabozo, en la cárcel, pero de ahí sale al palacio. Una vez que llega al palacio, José tenía en su poder el poderse vengar contra sus hermanos, porque ahora José tenía autoridad. Ahora José era el segundo de Faraón, tenía autoridad en sus manos, pero su corazón no tenía semilla de venganza. ¿Por qué? Porque José le dejó la venganza en las manos de Dios. Cuando usted no es el vengador, cuando usted se abstiene de vengarse por el mal o el daño que le hicieron, y usted o busca la ley o busca la justicia para que la ley se aplique, o se lo deja en las manos a Dios, Dios o la justicia se va a vengar. Dios va a traer el juicio para que la justicia correcta se aplique. Ahora está José en el trono del palacio de Egipto, en la casa de Faraón, cuando hay hambre en Israel. Llega una hambruna a Israel y allá están los hermanos vengadores con la semilla vengadora, muertos de hambre. ¿Y qué hacen ahora? Salen corriendo a buscar comida. Se dan cuenta que en Egipto hay comida. ¿Por qué? Porque Dios le habló a José y le dijo a José, José, el sueño que tuvo Faraón, las 7 vacas flacas o las 7 vacas gordas que eran comidas por las 7 vacas flacas, representan 7 años de abundancia, y luego vendrán 7 años de escasez. Durante los 7 años donde están las vacas gordas, administrese bien, guarde su dinerito, metan comida, almacenen comida lo suficiente, porque luego vienen los 7 años de escasez y debe de haber suficiente. Cuando José le interpreta el sueño a Faraón, Faraón le dice, ¿quién mejor que tú? Administralo tú vas a ser mi segundo. Le dio su anillo, lo posicionó en el trono. Dios le habló a José y le dio la interpretación del sueño a Faraón. Ahora vienen los hermanos con la semilla vengadora, los mismos que lo vendieron, los mismos que mataron a Amor, los mismos que mataron a Siquem, los mismos que mataron a los violadores de su hermanita Dina. Ahora vienen con aquella semilla vengadora hacia José, sin darse cuenta que era José. Ellos pensaron que José se había muerto. Ellos dijeron, seguro que José se murió, seguro de esclavos, ¿qué le iba a hacer? Nunca se imaginaron que el corazón que no posee semilla de venganza, Dios lo honra, Dios lo posiciona, Dios lo lleva al palacio, Dios lo lleva al trono, al corazón que se mantiene puro de una semilla de venganza. ¿Va a aplaudir? ¿Aplauda bien o no aplauda? Ahora los hermanos de José vienen y no se dan cuenta, no saben, porque miran a José transformado, ven que es otro hombre. José tenía en sus manos el poder de vengarse. Escuchando. Aparentemente lo había perdido todo, perdió a su padre, perdió a su familia, José, lo habían vendido, sus mismos hermanos, aquellos que traían la semillita de venganza. Y ahora José tiene en sus manos el poder de vengarse contra sus propios hermanos. Pero José no dio lugar. La Biblia en el capítulo 39 habla de que José no dio lugar a la venganza. Le costó, porque luchó. Él luchó, porque pensó dentro de sí, esto me las hicieron, esto de algún modo deben de pagar. Ya lo estaban pagando. ¿Con qué? Con la hambruna que se había soltado en la tierra de ellos. Ahora viene José y dice que se tapa, se disfraza y los manda a llamar. Cuando los hermanos de José, que no sabían que era José,
el que los estaba llamando, que era el segundo de Faraón, se dan cuenta que los está llamando el príncipe, dice que comienzan a temblar, tienen miedo, piensan que los van a matar. Dentro de ellos andaba Benjamín, el hermanito menor de José. Así que los llama. José les pregunta a ellos sin que ellos se den cuenta. Y su padre, José quería saber de su padre, del padre de él, de Jacob. Y le dice, ¿y el padre de ustedes vive aún? Los hermanos vengadores le dicen, sí, sí vive. Ok, quiero que me lo traigan. Pero se van a ir y me van a dejar a Benjamín. Me van a dejar a este chiquito, a este me lo van a dejar. Era su hermanito menor de José. Hijo de padre y madre. Dice, este se queda acá. Pues ahora los hermanos, escuche cómo Dios trabaja con el corazón del vengador. Les da con la misma medida. Porque ahora estos se sienten que van a perder a su hermanito menor porque se los está quitando el segundo de Faraón y que lo están mandando a traer a su papá para aniquilar a toda la familia. Porque el que se venga, que sabe, ya anda, la mente ya la trae cochambrosa. La mente ya la trae mala y todo lo va a ver malo. Todo va a ser mal pensamiento. Todo va a ser de mal pensamiento. ¿Por qué? Porque el que la hizo, ya, la maquina. Ahora llegan los hermanos de José con Jacob. Y ahí es cuando José revela su identidad ante sus padres. ¡A su nombre! Se está durmiendo usted con una poderosa historia, hermano. ¿Estoy viendo algo? ¿Cómo le... No, si estas son historias maravillosas que nos traen lecciones poderosas. Ahora viene Jacob con sus hijos y los hermanos están pensando, hasta aquí llegamos, papá, lo más seguro es que nos van a matar. ¿Por qué? No sabemos. Pero ellos sabían los bandidos que habían sido. Ellos sabían el mal que habían hecho. Por eso, hermanos, temían. Pero ahí se revela José. ¿Y sabe lo que les dice? Es maravilloso. Léanlo. El mal que ustedes hicieron contra mí se volvió en un bien. Porque el mal que te han querido hacer a ti y el mal que te han hecho a ti, si la justicia de Dios obra, se va a convertir en algo bueno para ti. Porque la Biblia dice que a todos los que le aman, todas las cosas obran para su bien. Obran para su bien. Amén. Aplauda más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Entonces, justicia o venganza o juicio. Dios desaprueba la venganza. Dios no está de acuerdo con la venganza porque se convierte en una raíz, en una semilla mala, que después el vengador se vengó de este, se va a vengar de esto otro, se va a vengar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y va a ser un desastre, como fueron los hermanos de José. Pero ahora debemos de entender, hermanos, y para resumir todo lo que hemos hablado esta noche, que donde hay carencia de autoridad, donde no se toma la autoridad correcta en esa casa, en ese hogar o en esa familia, las cosas se violentan. La violencia surge a raíz de carencia de autoridad. Vea usted los países que no pueden traer orden. ¿Qué pasa con la gente? No toma la gente la justicia en sus manos, no salen a protestar en las calles, no salen a quemar edificios, no salen a hacer huelgas. ¿Por qué? Por la carencia de autoridad de los gobiernos. Entonces, la carencia de autoridad siempre va a provocar violencia. Y eso lo dice Proverbios. Donde hay carencia de autoridad, ¿qué es lo primero que usted y yo debemos de hacer? En algún momento usted debe de usar el juicio correcto. Usted debe de usar la cabeza. Usted debe de usar la autoridad que Dios le ha dado y poner orden. Ya sea un hijo, ya sea un esposo o una esposa, poner orden. Porque poner orden es obrar con autoridad. En la autoridad de Dios. Si Jacob hubiera obrado, si Jacob hubiera sido el que hubiera tomado cartas sobre el asunto, los hijos están tranquilos. Pero Jacob no lo hizo. Siquem tampoco le puso alto a Amor. Así que le alcahueteó el pecado. Usted y yo no podemos ser alcahuetes.
¿cómo diríamos? Eso. Consentidores del pecado. Es que mi esposo se fuma uno de vez en cuando, pastor, déjelo que sirva, déjelo. Es más, no le voy a decir nada al pastor. Lo que usted está haciendo es labrándose una astilla para después enterrársela. No, es que pobrecita la hermanita, no, si le digo al pastor la van a quitar, no. Usted no puede andar alcahueteando pecado, ¿me está escuchando? Debe de poner orden. Yuhu. Porque donde hay orden, donde hay autoridad, no va a haber violencia. Mire, donde hay una mamá y un papá correcto, con juicio correcto, los hijos están en paz. ¿Sí o no? Que no va a haber que el hijo esté peleando con la hija, que no haya alboroto. Donde hay autoridad, donde hay un orden correcto, juicio correcto de los padres. Pero la carencia del juicio, la carencia de la autoridad, la carencia del orden dentro del hogar va a provocar la violencia y fue lo que pasó. Entonces, ¿será que buscando justicia puedo convertirme en un vengador? Sí. Cuando me han hecho un daño, cuando me dañaron, cuando ya, ahora, es venganza cuando ya te hicieron algo. ¿Me está escuchando? Te quitaron la casa, te quitaron todo, te dejaron en la calle, ahora viene usted y ahora sí me voy a vengar, ahora voy a buscar la ley. No, eso es venganza, debió de haberlo hecho antes. Antes de que pasara todo, vamos a aplicar la ley, ahí estamos en lo correcto. Hay que buscar el juicio, porque el juicio va a dar la justicia correcta y la justicia correcta va a prevenir la venganza. Entonces, ¿qué es lo que se establece para que yo no caiga en la venganza? El juicio. Señor, este hombre me está causando problemas, ¿qué voy a hacer? Llévelo delante de Dios. Hable con sus pastores, busque la consejería antes de hacer algo para vengarse. Me voy a vengar de este desgraciado, va a ver, va a conocer que me va a salir lo que la semilla vengadora te va a salir. Y eso es un mal, ese es un daño. Damas y caballeros, cierro esta sesión. Dios les bendiga. Amén. Ahora, muy bien, denle fuerte el aplauso al que vive y reina. Quiero dar espacio rápidamente ahora a preguntas para conceder respuestas. En las redes sociales lo compartí el mensaje en mi página personal y me escribieron un mensaje y te lo quiero leer. Dice, no voy a leer nombre porque no es bueno. Fui abusada. Presenté la acusación y mi propia madre defendió al que me abusó. Desestimaron el caso y quedé como enferma mental y mentirosa. He querido vengarme porque necesito justicia. Siento que no puedo con esto. El abusador me ve y se burla de mí, pues vive en mi propia casa. No sé qué hacer. Ayúdenme. ¡Wow! Usted se da cuenta que estos son casos reales. Esto pasa, esto existe. ¿Qué puede hacer una mujer en ese caso? Bueno, primer consejo que yo le debo de dar, no sé si sea mayor de edad, menor de edad, voy a suponer que es mayor de edad, debe de salir de ese ámbito. Debe de salir inmediatamente de allí donde está el abusador y donde el abusador está en un constante acoso. Ella tiene que salir de allí. Número uno. Una vez que ella salga de allí, tiene que seguir con el segundo paso, que es el paso del perdón. Ella jamás va a recibir justicia correcta si su corazón está buscando venganza. Mientras el corazón persiga la venganza, si es venganza lo que ella está atesorando en el corazón, la justicia no se va a emplear. Pero no va a poder perdonar mientras esté en ese ámbito. Mientras esté en esa atmósfera, en ese mundo del abusador, tiene que salir de ahí. Tiene que buscar la forma de salir. Una vez que sale, entonces tiene que buscar y perseguir el perdón. Una vez que consiga el perdón en su corazón, créame, todo cae por su propio peso. Todo. Y ese abusador, si es real esta historia, porque estamos escuchando la versión de un lado nomás. Por lo general se tiene que tener ambas versiones. La versión de él. Porque ¿por qué razón se están dando estas cosas? ¿Y por qué razón ella sigue ahí en esa casa?
Y una madre que defiende al abusador. ¿Y por qué una madre defiende a un abusador? O sea, hay muchas cosas que hay que analizar, hay que estudiar. Es un asunto bastante delicado que hay que meterse a estudiarlo, a evaluarlo y a valorarlo de forma muy profunda. Gracias. Entonces, ahí, una vez que salga, se tiene que perseguir y buscar la justicia antes de caer en la venganza. Una vez que ella salga, porque ¿cómo puede llegar ante un juez diciéndole al juez, es que me están haciendo esto y sigue viviendo en el mismo lugar? Entonces la ley no concibe de que ella, a menos que sea una menor de edad, siendo una menor de edad, inmediatamente la ley aplica. Una trabajadora social, le quitan a ese hijo. A la madre o al padre se lo quitan automáticamente, porque así se emplea la ley. Y eso ya es asunto de la ley. Pero si es mayor de edad y ella lleva este caso ante el juicio, ante las cortes, lo primero que el juez le dice, ¿y dónde está? Viviendo con el mismo abusador. Tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. Y hay diversas maneras de ayuda para salir de ahí. Buscar el perdón y luego proseguir con la justicia. Y no cansarse de hacer justicia, de buscar la justicia. Pero si en algún momento las leyes y la justicia del hombre falla, la justicia de Dios se va a emplear. Si en algún momento la justicia del hombre falla, la justicia de Dios se va a emplear. Es triste, pero casos como eso yo los he visto mucho. Me tocó meter a un hombre preso, abusador de una menor de edad, que la madre le consentía el abuso. A la niña se las quitó el gobierno por medio de una trabajadora social. A él lo metieron preso. Murió en la cárcel. A la madre no le dejaron volver a ver a su hija jamás, se la quitaron. Ella se crió con una hermana mayor, a ella se le entregaron, le dieron custodia total a la hermana mayor y con ella se crió, terminó de criar, pero fue todo un proceso. Cuando la ley humana falla, la ley de Dios nunca va a fallar. Y aunque a ella le hayan negado si es real su historia, si su caso es real, yo le recomiendo perseguir la justicia buscando un abogado, salirse ahí, buscar el perdón, buscar un abogado, buscar justicia. Y si en algún momento la justicia del hombre falla, la justicia de Dios nunca va a fallar. Por eso, algunos la definen como karma. Eso no es karma. Eso es Dios quien hace las cosas como las va a hacer. Porque tarde que temprano el juicio de Dios va a caer. Ahora, ¿por qué oramos? Que Dios tenga misericordia de ese desgraciado, si es verdad. Que Dios tenga misericordia. Porque caer en manos de un Dios vivo, nadie se salva. La justicia de Dios se emplea y cuando la justicia de Dios se emplea para defender a una criatura, para defender a una persona en esta condición, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Estamos en espacio de preguntas. ¿Quién más? Están los micrófonos listos, ¿verdad? Bueno, al parecer las cosas quedaron bien claras. O quedaron bien claros o quedaron bien confundidos. ¿Cuál es los dos? ¿Estamos claros? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero pedirles al Señor que los ayude. Porque es muy fácil tomar la justicia en sus manos. Cuando te han agredido, cuando te han hecho un daño, cuando te han hecho un mal, es fácil. Hermana Juanita, Manuela. Ay, bueno, para mí es difícil, ¿no? Siempre ha sido difícil. Casi nunca hablo, pero bueno, los que me conocen a mí anteriormente, ¿no? Y que mis pastores conocen mi problema. Yo siempre
como mi esposo y yo nos separamos y yo siempre andaba con él para todas partes. Yo sentía que si yo me alejaba, sentía como que no lo perdonaba, sentía como que eso como que me vengaba, como que... Cuando estaba usted con él. Ajá, sí. Entonces yo decía, no, yo iba y oraba, Señor, yo no me quiero vengar y yo no quiero, eh, bueno, o hacer justicia en mis propias manos, no. Entonces para mí yo decía, no, pues yo voy a andar con él, voy a salir con él, o sea, tratarlo como un amigo o algo. Entonces siempre mi consejera, que ella sabe quién es, me dijo que eso pues no estaba bien. Entonces, el Señor lo permitió, para mí, yo lo miré, cuando yo voy a California, lo miro como que fue Dios que me dijo, tú no lo puedes soltar y voy a tener que poner mis manos aquí y lo tengo que mandar fuera de aquí, de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, dije, Señor, así tengo que entender yo las cosas. Entonces ya después, yo ya no le hablé ni por Facebook, ni por WhatsApp, por nada. Entonces, aunque él me estaba mandando mensajes y yo decía, siento que si yo le contesto, luego él siente como que hay esperanzas y ya no lo hago más. Entonces, cuando yo voy y me digo, Señor, si yo no le contesto, me estaré vengando. ¿Qué estoy haciendo, Señor? Perdóname, ayúdame a entender las cosas. Pero siento una paz, aunque si él me manda mensajes, no contesto, pero siento paz y siento que tengo que soltar para poder sanar y poder sacar todo lo que yo siento, o sentía, mejor dicho, porque cada vez que le digo al Señor, saca todo lo que hay dentro de mi corazón, aun si hubiera algo no más profundo en mi ser, falta de perdón, sácalo, arráncalo, porque yo te quiero agradar a ti y no debe haber nada en mi corazón. Y entonces, no contestarle siempre así, me dice, Señor, dime, ¿será venganza pero siento esa paz? Y esa es mi pregunta. El caso de mi hermana Manuela, quiero solamente aclararlo, es un caso bastante delicado, profundo, que no debo ni tengo por qué estarlo haciendo público, solo nosotros que lo conocemos y lo hemos trabajado, sabemos. Y la separación de ella y de su esposo ya no fue ni tan siquiera por asunto de consejería que se le dijo, sino que ya fue Dios quien intervino. Fue Dios quien lo movió, lo sacó y hizo esto. Entonces, en esos casos, si fue algo por Dios y fue algo de Dios que fue quien intervino para sanidad de su alma, para sanidad de su corazón, entonces no debe de haber en ningún momento algún remordimiento por no tener comunicación. Porque si fue Dios quien lo sacó, usted debe de tener paz. Eso le va a ayudar a su proceso. Ahora, lo más importante es su proceso de sanidad para poder perdonar. Hasta que somos sanos, entonces podemos perdonar. Pero era el consejo que yo le daba a esta mujer que estaba escribiendo. No puede quedarse en ese ámbito. No puede quedarse allí. Tiene que salir de ahí por su propia sanidad. Para que saliendo de ahí pueda ser sana, pueda perdonar. Entonces después la justicia se va a poder emplear. Así de que en ningún momento hay algo malo con evitar el diálogo si desde un principio fue Dios quien estableció esa separación. Pudo haber intervenido la ley, pero fue Dios quien intervino. Y si es Dios quien intervino, yo debo de tener paz y debo de estar quieto. ¿Amén? Rolando, ¿vos tenés? Creo que a todos nos queda claro esta noche que perseguir la venganza o querernos vengar no es algo que Dios lo apruebe. Ahora, en el caso de esto, como dice la hermana, yo no puedo estar viviendo con un abusador y estarlo permitiendo. ¿Usted va a vivir toda la vida con el abusador y estarlo permitiendo? A sabiendas de que usted está recibiendo ese abuso. No, usted tiene que salir de ahí. Usted no puede seguir tolerando o permitiendo el abuso. ¿Estamos acá? Porque entonces ya eso es
casi pudiéramos decir a solapar o convertirse cómplice de los abusos de esa persona. Usted tiene que tomar cartas sobre el asunto, salir inmediatamente y para no vengarse buscar la justicia a través de las leyes. Y las leyes en este país, cuidado que son cosas serias. Para violencia doméstica hay cero tolerancia, especialmente en un estado como Arizona. Arizona es un estado que se le conoce como Mommy State, el estado de la mamá. Un hombre golpea a una mujer aquí, hermanos, cae preso. Cae preso inmediatamente. Le ponen orden de restricción para que no se le acerque a la mujer y a los hijos también, a menos que los hijos sean mayores de edad y ellos decidan por su propia cuenta. Ese hombre no se puede volver a meter en esa casa, lo perdió todo. Y si no tiene papeles, va deportado para su país, para nunca jamás volver a entrar a este país, porque ya hay una orden de restricción. Violencia doméstica es una de las cosas que pasan muy a menudo dentro de los hogares y dentro de los matrimonios. Y hay gente que desconoce la ley y por desconocer la ley, hermanos, terminan cometiendo terribles errores que después las consecuencias son severas. Entonces, cuando la ley del hombre falla, la ley de Dios nunca va a fallar. Pero usted como persona debe de cuidar su corazón, de no caer en el error de vengarse. No se vengue. Hay mujeres que porque el marido le hizo algo, no le doy sexo. Ahora no vamos a tener nada de nada. Porque para que se le quite a este desgraciado. Obvio que si hubo un mal, hubo un daño, hay que buscar la reconciliación, hay que buscar el diálogo, hay que buscar platicar, sanar, porque si no ha sanado y quiere tener intimidad, eso la va a herir más, la va a lastimar más. Entonces tiene que haber un diálogo entre los dos, llegar a una reconciliación para poder luego entrar en la intimidad. De lo contrario, si no está sano todavía 100% el corazón de él o de ella y entran a la intimidad, lo único que hacen es dañarse más. Y hay hombres que piensan que con las relaciones sexuales arreglan todo. Hay hombres que dicen, no, ya teniendo relaciones la mujer se aquieta. No, usted no sabe que lo que le está haciendo es dañando más. Entonces usted debe de ser persona coherente, persona de sabio juicio y siempre pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque yo no quiero actuar de una forma que hiera, que ofenda o que dañe o vengarme. Hay miles de maneras de vengarse por situaciones y circunstancias que usted está viviendo. Pero entonces, ¿qué debo de hacer? Número uno, llevárselo a Dios. Número dos, si son situaciones de condiciones severas, como el caso de esta muchacha, inmediatamente salirse de ahí y perseguir la justicia a través de la ley, a través del juicio, a través de las cortes. En las cortes se presentan centenares de casos y hay abogados que pueden defender si ya son asuntos de esa gravedad. Pero nunca trate de llevarlo usted en sus propias manos, la justicia. Deje que sea Dios o la justicia terrenal establecida por Dios en la tierra. Póngase de pie. Tenemos una pregunta más. A ver, aguántense un ratito. Entonces. Doctor Reséndiz dice, pastor, buenas noches. Una pregunta, cuando un pastor cae en el divorcio, ¿es correcto que él siga pastoreando? Aun cuando rehaga su vida con otra persona, ¿hay algún requisito para ser ministro de la iglesia basado en esto? ¿Qué dijo Cristo acerca del divorcio? Y nosotros no podemos generalizar los casos. Cada caso es diferente. Hay denominaciones, como la nuestra, que estudia el caso. Y que después de estudiar el caso, los ejecutivos, la gente de mayor experiencia, sabios hombres de Dios, determinan si la persona puede ser candidato a una credencial de ministro o no, dependiendo del caso. Cristo dijo que el divorcio era un asunto de la necedad del corazón. Quien somete el divorcio está actuando de una manera necia en el corazón, porque no quiere llegar a una solución. ¿Se puede solucionar? Sí se puede. ¿Se puede llegar a un acuerdo? Sí se puede. Ahora, me fui infiel. Yo no puedo perdonar. No puedo vivir con esta persona que me fue infiel porque le veo la cara y estoy viendo la infidelidad. Me fui infiel.
¿qué puedo hacer? Es obvio que si no puedes vivir con esa persona, tampoco te vas a amargar la vida con esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar el camino de la legalidad. Y a veces el camino de la legalidad es el divorcio, cuando ya el matrimonio es irreparable, irreconciliable. ¿Qué más se puede hacer? Aunque un lado no quiera, pero el otro lo empuja y el otro es el que quiere, pues ¿qué puede hacer esta persona? Ya no puede hacer más. Ahora, la Biblia habla, y aquí hay una mala interpretación de la Biblia cuando dice el obispo sea marido de una sola mujer, pensando como que el obispo no puede operar si ya es divorciado y recasado. No, hay que entender el contexto del texto y la cultura que se escondía detrás de ese versículo. En aquellos tiempos usted podía tener más de una mujer. Era normal que el hombre tuviera una o dos mujeres, a veces para sostener, para ayudar a aquella otra mujer. Entonces el hombre podía tener dos o tres mujeres. Cuando Pablo dice el obispo debe de ser marido de una sola mujer, se está diciendo de que el pastor no debía de tener dos mujeres al mismo tiempo. Entonces, que hay casos y condiciones donde de pronto pasa un divorcio. Pero si hay un llamado de Dios en la vida de ese ministro o en la vida de esa pastora, ¿acaso Dios dice, ya estuvo, se acabó lo tuyo? Si ha habido un proceso de arrepentimiento, si ha habido un proceso de humillación. Yo conozco a muchos ministros que fallaron, pecaron, pero se disciplinaron. Cayeron en el proceso de ¿qué? De buscar su restauración. Y en ese proceso de restauración se alejaron del ministerio, estuvieron ausentes del ministerio, se guardaron para no estar participando en el altar hasta que Dios los llevara a su restauración. Y Dios es un Dios de oportunidades. Dios a todos nos da una oportunidad. Porque eso es Dios, y a veces más de una. David decía, si en 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová le levantará. Pero eso no nos da para que nosotros estemos cayendo a cada rato. Y así está cayendo y cayendo. La Biblia dice que el que peca y peca y peca es del diablo. Bueno, si este pastor falló, vamos a decir, se volvió a recasar y sigue fallando, ¿qué puede haber allí? Y hay un espíritu de error. Y hay un demonio de error en ese pastor o en esa pastora que está operando en servicio de pastor después de haber cometido errores, después de haber pasado por un divorcio y no tuvo una humillación correcta, no tuvo una restauración correcta y sigue operando como ministro y sigue cayendo. Ahí no hay ministerio, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es un demonio que se le ha metido. Entonces, ¿puede un ministro operar bajo ministerio después de haber sido divorciado, recasado? En la misericordia de Dios, sí puede. Pero tuvo que haber hecho los pasos correctos y debidos. Tuvo que haber buscado su propia restauración. Tuvo que haber buscado su propia reivindicación. Y Dios, que es un Dios que perdona y da oportunidades, le da oportunidad al hombre para que se reivindique y le da oportunidad para que vuelva a surgir. Si no, ¿qué hubiera pasado con el hijo pródigo después de que la regó? Si el padre le hubiera dicho, ya no, te gastaste el dinero, anduviste con mujeres, vicios y todo, hasta aquí llegaste, ya no. Entonces, ¿dónde hubiera estado la manifestación de amor, misericordia hacia una persona que comete errores? Hoy vivimos en una sociedad donde hay muchos matrimonios disfuncionales que vienen de una relación previa, de haber tenido hijos por un lado, hijos por otro, y hoy están unidos. Pero Dios, ¿qué ha hecho con esos matrimonios? Los ha restaurado, los ha fortalecido. Son ejemplares hoy, después de haber pasado un proceso doloroso del divorcio. Ahora, el divorcio no es algo que nosotros recomendamos nunca. Nunca recomendamos el divorcio. Perseguimos la restauración de ese matrimonio. Perseguimos la restauración de esa familia. Porque es muy doloroso un divorcio, especialmente para los hijos. Los que más sufren en el divorcio son los hijos. Los que después llevan las secuelas del divorcio son los hijos. Y es muy difícil después que ellos carguen con eso. Aunque en algunos casos el divorcio de los padres a los hijos los ha fortalecido, los ha hecho más fuertes, los ha llevado a un nivel de madurez más grande. Pero en su mayoría
crea una disfunción terrible en el corazón y en las emociones y en los sentimientos de los hijos. Entonces, nunca recomendamos un divorcio, buscamos la restauración, pero hay momentos como donde hay abusos, como en el caso de esta muchacha. ¿Usted cree que si este caso es real y si este caso es así como ella lo está diciendo, usted cree que nosotros le vamos a decir, siga ahí con el hombre, aguántele eso y más? No podemos aconsejar algo así. Le aconsejamos que persiga la justicia, tanto de las leyes terrenales como la de Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Póngase de pie. Ahora sí. Mire, yo quiero orar esta noche porque yo sé que en este auditorio hay personas que en algún momento los dañaron. En algún momento te lastimaron. En algún momento te hicieron algo que te causó una herida. Y esa herida